Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez. En la clase de hoy continuaremos con la serie de vídeos relativos a el electrocardiograma. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. En estas ilustraciones, y en esta ilustración particularmente, lo que podemos visualizar se corresponde con el sistema cardionector del corazón, que son fibras miocárdicas especializadas que tienen la capacidad de gobernar la contracción de los demás miocitos. De tal manera, si uno analizase al microscopio los diferentes nodos, los diferentes fascículos o las ramas del denominado haz de His, las fibras de Purkinje, podría visualizar más bien fibras de actina y miosina. Es así entonces que el sistema cardionector está configurado por este nodo que se encuentra a la derecha del orificio de desembocadura de la vena cava superior en relación con el pericardio seroso en el polo superior de la crista terminales de His y recibe el nombre de nodo sinoatrial por terminología anatómica internacional, antiguamente denominado nodo sinoauricular o por su epónimo nodo de Keith y Flack o de Martin Flack. Esta situación que yo les acabo de mencionar respecto al nodo sinoatrial es la que se encuentra en el 70 al 80% de los casos. Ahora bien, la onda de despolarización comienza aquí. De tal manera, este nodo sinusal es el que marca fisiológicamente el ritmo cardíaco. Es por eso que también se le puede brindar el nombre de marcapaso fisiológico. Decimos que un paciente se encuentra en ritmo sinusal cuando su frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto y su ritmo de contracción es normal. Cuando un paciente aumenta esa frecuencia cardíaca, ese valor de frecuencia cardíaca, hablamos de un paciente taquicárdico, mientras que cuando el valor está por debajo de 60, hablamos de un paciente bradicárdico. Ahora bien, la onda de despolarización llega a este otro nodo a través de ciertos fascículos que se han demostrado en los felinos, en la especie felina, y reciben el nombre de haces internodales o bien fascículos internodales. Se describe un fascículo interauricular, es el que se visualiza allí, o de James Bachman, un fascículo posterior o de Thorel, un fascículo medio o de Weckenbach y un fascículo anterior o de Bachman. De tal manera, la onda de despolarización luego llega aquí hacia este nodo que se llama atrioventricular, aurículo-ventricular o por su epónimo, el nodo de Ashoff-Tawara. Este se encuentra en la pared septal del atrio derecho, en un triángulo topográfico que se denomina triángulo de Koch, o por terminología anatómica internacional, el triángulo atrioventricular. De tal manera, aquí lo que ha sucedido es que se ha retrasado la onda de contracción de los ventrículos y esto tiene un sentido de permitir en principio el llenado de los atrios para posteriormente contraer los atrios y que la sangre llena que se encontraba en los atrios pueda llegar de manera efectiva hacia los ventrículos. Luego esto se continúa aquí por el fascículo atrioventricular, el clásico haz de His, que en el tabique interventricular se divide en sus dos ramas, una rama derecha que se distribuirá por el ventrículo derecho y una rama izquierda que se distribuirá por el ventrículo izquierdo. De tal manera, finaliza este sistema cardionector distribuyéndose por el subendocardio a través de los denominados ramos subendocárdicos o las redes de Purkinje-Barceló. De tal manera, la despolarización tendría este vector. Tendría un vector que se dirige desde superior hacia inferior, desde derecha hacia izquierda y desde posterior hacia anterior. Eso es, será percibido por los electrodos que se encuentran en la superficie corpórea para llevar a cabo el electrocardiograma. Aquí entonces lo que podemos visualizar son los diferentes potenciales de acción de las diferentes estructuras cardíacas. En principio aquí el potencial de acción de las células que se encuentran en el nodo sinoatrial. Estas células, estos miocitos, tienen una facultad característica distintiva de las demás y es la que se encuentra en este sector o la misma que se encuentra en este sector. Esta onda se denomina prepotencial o despolarización diastólica espontánea. Es una despolarización la cual ocurre sin ningún tipo de estímulo, por eso se denomina espontánea, y se efectúa por el ingreso de iones sodio. Esta rampa ascendente, que procede de los menos 65 milivoltios, que sería el potencial de acción, perdón, el potencial de reposo de las células del nodo sinoatrial, se produce entonces por el ingreso de sodio hasta que llega un punto que dispara el ingreso de calcio al espacio intracitosólico. Aquí lo podemos visualizar. Y de tal manera eso es lo que produce la despolarización.
Luego aquí tenemos la repolarización marcada por un eflujo de iones calcio y por un aumento de la permeabilidad de iones potasio, y esto es lo que provoca esta especie de meseta de rampa ascendente que es compatible con el prepotencial. Esto a nivel del miocardio atrial se ve correlacionado con esta onda de potencial de acción, en donde encontramos la fase cero marcada por un ingreso de iones sodio, apertura de los canales rápidos de sodio. Luego tenemos aquí una fase de repolarización. Dentro de la fase de repolarización podemos describir dos periodos. Un primer periodo que se llama periodo refractario absoluto, en el cual ningún tipo de estímulo podría desencadenar la despolarización nuevamente. Otras terminologías hablan de un periodo refractario efectivo, que sería exactamente lo mismo. Mientras que luego aquí nos encontramos con el periodo refractario relativo, en donde si llegase un impulso umbral, supraumbral o supramáximo, podría desencadenar entonces la despolarización del músculo atrial. Aquí vemos al nodo atrioventricular. Vemos aquí como también tiene una pendiente semejante a la del prepotencial. Vemos aquí la despolarización del haz común, lo que sería el haz de His, el fascículo atrioventricular. La correlación con la despolarización de las ramas del haz. La correlación con la despolarización de las fibras de Purkinje y Barceló, de los ramos subendocárdicos. Y en última instancia, la despolarización del músculo ventricular. Cabe destacar que estos son los fenómenos eléctricos. Estos fenómenos eléctricos van a ser aquellos que precedan al fenómeno mecánico, es decir, al fenómeno contráctil. Entonces, primero se produce la despolarización del nodo y de las fibras del sistema cardionector. Posteriormente se produce la contracción del músculo atrial, del músculo ventricular, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver el potencial de acción de los miocitos ventriculares, en donde no encontramos un prepotencial, sino que más bien encontramos la fase 4, que es la de la célula en estado de reposo, con un potencial de menos 80 milivoltios. Aquí la fase cero, marcada por un ingreso de iones sodio, lo que habíamos mencionado nosotros anteriormente. Y aquí la fase uno, 2 y 3 que están marcadas por un aumento de la permeabilidad al ion potasio, apertura de los canales de calcio para el ingreso de calcio y luego la salida de esos iones calcio, de ese catión calcio. Aquí podemos ver bien definidos al periodo refractario efectivo y el periodo refractario relativo que hablamos anteriormente. Todos estos elementos, todos estos fenómenos iónicos, traducidos en fenómenos eléctricos, son percibidos por los electrodos que se encuentran en la superficie corpórea por parte del electrocardiograma, y esto es lo que da como resultado la onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U en un porcentaje algo elevado, considerable de los casos, pero que no se sabe a ciencia cierta a qué obedece, a qué fenómeno pertenecería a esa onda U. La onda P marca la despolarización atrial. Dicha despolarización atrial inicia por la despolarización del nodo sinoatrial, luego por la despolarización del músculo atrial y en última instancia por la despolarización del nodo atrioventricular. Finaliza esta onda P en ese sentido. Luego aquí tenemos este intervalo, el intervalo PR. Dicho intervalo PR está marcado por la despolarización del haz de His, del fascículo atrioventricular y de las ramas del haz de His, habíamos dicho, la rama derecha y la rama izquierda. Eso da inicio al complejo QRS que marca la despolarización ventricular. Pero, debido a la configuración del sistema cardionector y que la onda de despolarización se dirige en este sentido, tal cual habíamos mencionado, esta despolarización ventricular va a estar marcada por tres instancias o por tres momentos. El primero de ellos es la despolarización del septum interventricular o tabique interventricular, que es el que se visualiza aquí. El segundo momento estaría marcado por la despolarización del ápex ventricular o el ápice de los ventrículos, el vértice de ellos, y en última instancia la despolarización de la base ventricular o de toda la masa ventricular, justamente debido a esta disposición, como podría ver aquí, entre comillas, en U, del sistema cardionector a nivel ventricular. Luego aquí tenemos, fíjense ustedes, ya todo el correlato con la despolarización del músculo ventricular y la onda T está marcada por una repolarización ventricular. Cabe destacar que la repolarización atrial se ve solapada por el complejo QRS. Por último ahí la onda U, que no se sabe a ciencia cierta, como habíamos mencionado, a qué se debe. Aquí entonces podemos visualizar el correlato electrocardiográfico. Vemos entonces que, como habíamos definido el electrocardiograma, el registro de la actividad eléctrica del corazón desde la superficie corpórea, es por ese motivo que el corazón va a dar como resultado un vector eléctrico. Y ese vector eléctrico, dependiendo de la disposición de los electrodos que están representados allí con esos círculos, va a ser percibido como una onda positiva o bien como una onda negativa. En este caso, en la despolarización del nodo sinoatrial, que era compatible con
la despolarización de los atrios con la onda P, como habíamos mencionado. En esta disposición de los electrodos, en donde uno va en la muñeca derecha y el otro va en la muñeca izquierda, lo que se llama derivación 1, aquí lo que se encuentra sucediendo es que esto va a ser percibido por el electrocardiograma como una onda positiva. ¿Por qué motivo? Porque el vector resultante de toda la actividad eléctrica a nivel atrial es este que se visualiza aquí, dirigido hacia abajo y hacia la izquierda. Por tal motivo, como se dirige hacia la izquierda y el electrodo positivo, el cátodo, se encuentra aquí, se encuentra hacia el lado izquierdo, es percibido como una onda positiva. En la otra derivación marcada en esta ilustración, que es ABF, ABF porque se dirige hacia el pie de foot, podemos ver que también se refleja como una onda positiva. ¿Por qué motivo? Porque el vector se dirige en un componente hacia abajo y como el cátodo se encuentra dispuesto aquí, es entonces percibida como una onda positiva. Aquí podemos visualizar la onda P y aquí el inicio del complejo QRS. En este complejo QRS vamos a visualizar en la derivación 1, en principio, un descenso, es decir, se percibe como una onda negativa. ¿Y cuál es el motivo de esto? El motivo de esto es que el vector resultante de la contracción ventricular, particularmente la despolarización septal, se dirige hacia la derecha, se dirige en este sentido. Es por eso que al alejarse, es decir, ir en sentido opuesto del electrodo positivo, se percibe entonces en la derivación 1 como una onda negativa. Lo opuesto obviamente sucederá en la derivación ABF, porque se dirige en el mismo sentido que el cátodo, es decir, se dirige hacia abajo, en sentido caudal, y es por eso que se percibe como una onda positiva. Aquí podemos ver la despolarización de la punta ventricular de el ápex ventricular que habíamos mencionado. Esto da como resultante un vector que se dirige hacia la izquierda. De tal manera, en la derivación 1, al tener un componente que se orienta hacia la izquierda, es percibido como una onda positiva. Y en la derivación ABF, también esto es percibido como una derivación positiva, ya que se está dirigiendo hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, se está aproximando al electrodo positivo ubicado en el pie izquierdo en este caso. Y aquí tenemos la despolarización ventricular tardía, lo que es compatible con la despolarización de la masa ventricular o de la base ventricular, que da una resultante que se dirige hacia arriba y hacia la izquierda. Es por ese motivo que en la derivación 1 esto será percibido como una onda positiva porque se orienta hacia el electrodo positivo que se encuentra en el lado izquierdo, pero obviamente esto va a ser percibido como una onda negativa en el caso de la derivación ABF, debido a que se encuentra dirigiéndose hacia arriba y el electrodo positivo de ABF ya habíamos dicho que se encuentra en el pie izquierdo. Entonces, aquí lo que nos encontramos es con la síntesis de la actividad eléctrica. El vector resultante de la actividad eléctrica se dirige en este sentido, es decir, se dirige en sentido inferior, izquierdo y anterior. La resultante es esta. Entonces, en la derivación 1 tiene esta visualización y en la derivación ABF tiene esta visualización, esta morfología, el electrocardiograma. La última onda es la onda T, la onda de repolarización ventricular da este resultado, como habíamos mencionado, se percibe como una onda positiva en ambas derivaciones, tanto en uno como en ABF. Y acá en la síntesis de la actividad eléctrica, en principio la despolarización del nodo sinoatrial, la llegada a través de los fascículos internodales al espesor del músculo atrial, luego al nodo sinoatrial, el fascículo atrioventricular o haz de His, la rama derecha, la rama izquierda y la distribución a través de los ramos subendocárdicos o redes de Purkinje en el endocardio, ya en el espesor de los ventrículos. Es por ese motivo que este electrocardiograma permite el registro de la actividad eléctrica, nos da una noción de las dimensiones que podría llegar a tener el corazón, obviamente nos da una noción específica de la actividad eléctrica que este órgano posee. Podemos hablar también de la ubicación precisa del corazón y de lo que es la orientación que éste presenta, en lo que se conoce con el nombre de eje cardíaco. Y esa sería la utilidad clínica del electrocardiograma. Las alteraciones del electrocardiograma darán aspectos diferentes de este electrocardiograma normal que nosotros acabamos de mencionar. De tal manera, en la clínica se puede hablar de bloqueos. Los bloqueos son alteraciones de este sistema cardionector y se describen vectores de primer grado, segundo grado o bien de tercer grado. Será motivo de clases sucesivas hablar de las alteraciones del electrocardiograma. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.